Dicen que hay momentos en la vida donde la realidad se quiebra, donde lo que vemos no encaja con lo que creemos posible. En un cuarto oscuro de la Ciudad de México, una mujer llamada Pachita tomó un simple cuchillo de cocina y lo hundió en el pecho de un hombre. No había anestesia, no había bisturí ni luces de hospital, solo ella, sus manos y una fe que parecía mover lo imposible. Abrió su cuerpo y sacó un corazón enfermo, y entonces, como si la lógica se deshiciera en pedazos, de entre sus manos apareció uno nuevo, palpitante, lo colocó en su lugar y comenzó a latir. Para algunos aquello fue un milagro, para otros un acto de locura. Lo cierto es que Pachita nos recuerda que hay un límite muy delgado entre lo posible y lo imposible, entre lo que creemos que la ciencia puede explicar y aquello que simplemente sucede, aunque no tenga lógica. Su historia nos invita a preguntarnos, ¿y si lo imposible solo fuera lo que todavía no entendemos? Pachita no nació siendo una leyenda. Al principio solo intentaba sobrevivir, limpiaba casas, vendía comida en los mercados, cantaba en los buses, pero en cada pueblo al que llegaba parecía haber alguien esperándola, un enfermo, un desahuciado, alguien a quien la medicina ya le había cerrado las puertas. Ella no tenía dinero, ni estudios, ni herramientas, solo fe, hierbas y unas palabras susurradas que calmaban dolores, y en medio de esa pobreza absoluta repetía una frase con convicción: «No estoy sola». Fue entonces cuando en un paraje solitario apareció el hermanito, un espíritu que decía ser Cuauhtémoc. Desde ese momento, las manos de Pachita empezaron a hacer lo imposible: operar con precisión quirúrgica, sin bisturí, sin anestesia, solo guiada por algo que iba más allá de lo humano. Y así la mujer que parecía destinada al anonimato se convirtió en un faro para miles, porque a veces la vida nos recuerda que incluso en medio de la escasez, lo imposible también puede elegirnos a nosotros. A veces la vida nos pone frente a escenas que parecen imposibles de asimilar. Imagínate estar en una humilde cocina, viendo como una mujer sencilla toma un cuchillo viejo, abre la piel de un joven campesino y en lugar de sangre o dolor, presencia un milagro. La herida se cierra con solo el roce de sus manos, sin cicatriz y sin explicación. Ese día Pachita entendió que no era una simple curandera, era el inicio de algo mucho más grande. Una misión que la pondría en la frontera entre lo divino y lo humano. Con humildad abrazó ese destino. No buscó fama ni riqueza. Su propósito era claro: servir. Lo que la llevó a recorrer todo México. Lo que antes eran rumores de pasillo se convirtieron en relatos que desafiaban la ciencia, como el caso de Rosa, desahuciada por un cáncer terminal, quien llegó a Pachita sin fuerzas, esperando lo peor. Pero tras aquella operación incomprensible, donde Pachita extrajo una masa negra y cerró la herida sin dejar rastro, Rosa volvió a la vida. Los médicos, incapaces de explicarlo, terminaron siendo testigos de lo que no podían creer. Y luego vino Jaime, un niño condenado por los médicos a no caminar jamás. La madre desesperada puso la última esperanza en Pachita. Una vez más, las manos de esa mujer, guiada por la voz del hermanito, rompieron las leyes conocidas. Lo que sucedía en esas pequeñas habitaciones no era solo sanación, era un recordatorio de que lo imposible a veces se manifiesta en los lugares y en las personas menos esperadas. Imagina un niño condenado a no caminar jamás. Los médicos habían sido claros. No había esperanza, pero Pachita, guiada por esa voz ancestral al que llamaba hermanito, hizo lo impensable. Tomó un cuchillo de cocina, abrió la espalda del pequeño y con las manos retiró lo que describieron como un hueso deformado. En su propia palma apareció un hueso sano, lo colocó y cerró la herida con suavidad. Meses después Jaime ya caminaba. Ese no fue un caso aislado. En Guadalajara, Pachita operó a Antonio, un empresario con un corazón enfermo. Frente a sus familiares extrajo aquel órgano dañado y misteriosamente materializó otro en sus manos. Lo colocó dentro del pecho y el nuevo corazón empezó a latir. Días después, los médicos confirmaron lo imposible. Antonio estaba sano. ¿Cómo explicar eso? ¿Fraude? ¿Sugestión colectiva? ¿O acaso un conocimiento oculto que desafía los límites de lo que llamamos realidad? Con el tiempo, Pachita convirtió sus actos espontáneos en rituales meticulosos. No era solo una operación, era un escenario sagrado, velas, santos, imágenes indígenas, un aire denso que todos los presentes decían sentir. Entonces entraba en trance, invocaba a Cuauhtémoc y su voz cambiaba. De aquella mujer humilde emergía un lenguaje lleno de precisión médica, imposible para alguien sin estudios. El cuchillo antiguo, que era su único instrumento, jamás lo cambió. Decía que estaba consagrado, que era la llave entre dos mundos. Con él abría cuerpos, separaba huesos, y los pacientes, en lugar de gritar de dolor, describían un calor extraño, un hormigueo agradable. Lo más desconcertante llegaba después. Pachita mostraba órganos enfermos, tumores, huesos deformes, y luego materializaba otros nuevos, frescos como si emergieran de la nada. Los colocaba en el cuerpo del paciente, cerraba la herida con las manos y la piel se regeneraba ante los ojos de todos. ¿Qué hacer ante un fenómeno así? ¿Negarlo porque no encaja en la lógica? ¿O aceptarlo como un recordatorio de que la realidad es mucho más misteriosa de lo que creemos?
La verdad es que Pachita nunca buscó fama. Ella solo decía cumplir con una misión que le fue encomendada, pero esos actos inevitables y repetidos tantas veces la convirtieron en la chamana más enigmática del siglo XX. Un símbolo de que la línea entre lo posible y lo imposible quizás nunca ha estado tan clara como pensamos. Pachita no solo cerraba heridas a mano limpia, también sanaba lo que llamaba el alma. Para ella, muchas enfermedades eran reflejo de un desorden espiritual, y así entre rezos, velas, ramas, cánticos, tejía un ritual único, mitad católico, mitad indígena, pero siempre auténtico. Nunca se autoproclamó hechicera, decía simplemente soy un puente entre dos mundos, pero lo que le haría entrar definitivamente en la historia fue el día en que un hombre de ciencia cruzó su camino, Jacobo Grinberg. En los años 70, Grinberg era ya un neurofisiólogo reconocido, obsesionado con los límites de la ciencia humana. Cuando escuchó hablar de las cirugías psíquicas de Pachita, su primera reacción fue incredulidad, pero también curiosidad. Así llegó a aquella habitación cargada de incienso y símbolos. Con colegas, cámaras y grabadoras, querían desenmascarar un truco, pero lo que vieron los dejó mudos. Pachita, en trance, abría cuerpos con un cuchillo de cocina, extraía órganos enfermos y de pronto en su palma aparecían otros nuevos, frescos, perfectos, listos para ser aceptados por el cuerpo del paciente, todos sin anestesia, sin dolor, sin sangre. Grinberg, acostumbrado al rigor del laboratorio, reconoció sentirse quebrado por dentro. No halló fraude, no halló truco, solo un fenómeno real e inexplicable. Desde ese día se convirtió en su sombra, documentó cada operación, escribió libros como Pachita y los chamanes de México y con el tiempo desarrolló su teoría sintérgica, la idea de que la conciencia humana podía modificar directamente la realidad, interactuar con una matriz universal de información. Para muchos colegas fue un hereje, para otros un visionario adelantado a su tiempo. Jacobo Grinberg, al sentir de cerca las curaciones de Pachita, descubrió algo que desafiaba no solo la ciencia, sino también la manera en que entendemos la realidad. Sus investigaciones lo llevaron a plantearse que quizás la conciencia tiene un poder mucho mayor del que imaginamos, capaz de alterar la materia, el cuerpo y hasta el destino. Lo que observó en aquellas operaciones, un corazón que aparece, un órgano que se regenera, un cuerpo que sana sin anestesia ni bisturí, no lo interpretó como un truco, sino como una evidencia de que existe un campo profundo de interconexión entre todos los seres humanos, un tejido invisible que al ser tocado puede transformar lo imposible en posible. En el fondo, Grinberg no solo documentaba fenómenos extraordinarios, estaba invitándonos a repensar los límites de nuestra mente y a preguntarnos hasta dónde llega el verdadero potencial de la conciencia humana. Jacobo Grinberg desapareció en 1994 en circunstancias que hasta hoy permanecen inexplicables. Justo en ese momento se encontraba profundizando en su teoría sintérgica y en los fenómenos que había documentado junto a Pachita, asegurando que la mente humana no solo percibe la realidad, sino que puede moldearla. Estaba a punto de presentar evidencias de telepatía y alteraciones del espacio-tiempo medidas en laboratorio, descubrimientos que de ser aceptados hubieran transformado para siempre nuestra comprensión de la conciencia. Lo extraño es que no hubo señales claras. Un día simplemente desapareció, tenía compromisos académicos, citas pendientes, una hija pequeña, pero su rostro se borró por completo. No hubo cuerpo, no hubo una despedida, ni siquiera un indicio sólido de qué ocurrió. Las teorías alrededor de su desaparición son muchas. Algunos dicen que fue víctima de un crimen común, otros sostienen que sus investigaciones incomodaron a ciertos grupos de poder y que fue silenciado, y no faltan quienes creen que en sus experimentos sobre la conciencia y la posibilidad de alterar la realidad, él mismo logró trascender hacia otro plano. Su desaparición se volvió otro capítulo oscuro en la historia de la chamana más enigmática del siglo XX. Porque Pachita no solo fue una mujer que operaba sin bisturí, fue la encarnación de una tradición ancestral que nos recuerda algo incómodo. Lo que llamamos realidad quizá no sea como creemos, y tal vez lo más perturbador es aceptar que entre la ciencia y la espiritualidad, entre lo tangible y lo invisible, hay un terreno donde ambos podrían encontrarse. Lo que hacía Pachita única no era solo la crudeza de su método, sino su manera de conectar con lo ancestral. Decía que no operaba sola, que era el hermanito, el espíritu del emperador Cuauhtémoc, quien guiaba sus manos. Mientras María Sabina utilizaba hongos sagrados para abrir puertas a otras realidades, Pachita abría cuerpos para cerrarlos milagrosamente. Métodos distintos, pero la misma certeza, que el mundo espiritual no es metáfora, sino terreno real. En su camino conoció otros curanderos como Don Lucio, un chamán tarahumara, y al mítico Don Juan Mateus, cada uno a su manera, apuntaba hacia la misma dirección, que la conciencia humana puede moldear la realidad. Pero Pachita no quedó ahí. Investigadores la compararon con sanadores de otros continentes que, aunque no se conocían entre sí, los métodos eran prácticamente iguales. ¿Coincidencia, fraude colectivo o acaso un mismo conocimiento ancestral repartido por el mundo?
Lo cierto es que Pachita nunca buscó ser maestra gurú. Cuando otros chamanes la visitaban para aprender, ella le respondía: no imites lo que hago, encuentra tu propia conexión. Como si dijera: los dones no se heredan, se descubren, y aún así, la fama la encontró. Rumores la llevaron hasta los pasillos del poder, donde familiares del presidente Echeverría, hasta artistas de talla mundial, quienes fascinados por lo esotérico, vieron con sus propios ojos cómo Pachita extraía órganos enfermos para reemplazarlos por nuevos. ¿Pero se curaron? Algunos no, pero todos salieron transformados, porque más allá de la sanación física, Pachita provocaba algo más profundo, la certeza de que lo imposible podía habitar en lo cotidiano. Y quizá por eso su figura sigue viva, porque nos recuerda que hay misterios que ni la ciencia ni la religión han podido domesticar, que entre lo que creemos real o lo que llamamos imposible, siempre habrá alguien dispuesto a abrir una puerta y mostrarnos que todavía no entendemos nada. Hay figuras que no caben en la historia oficial porque lo que hicieron rompe cualquier molde. Pachita fue una de ellas. Vivió con humildad, rodeada de velas, santos y un aire que se volvía pesado apenas entraba en trance. Murió igual, en silencio, sin homenajes, sin cámaras y sin embargo, más de 40 años después su nombre sigue vivo en la memoria colectiva. Quizá porque Pachita no solo curaba cuerpos, lo que hacía era abrir una grieta en nuestra certeza, obligarnos a mirar más allá de lo que creemos posible. Para unos fue prueba de que los espíritus caminan entre nosotros, para otros un enigma que ni la ciencia ha podido desmentir. Y tal vez ahí está lo más grande de su legado, mostrarnos que la frontera entre lo real y lo imposible no está en los libros, ni en los templos, ni en los laboratorios, está en nuestra disposición de creer que la vida es mucho más misteriosa de lo que nos atrevemos a aceptar. Pachita murió en 1979, pero hay quienes aseguran que nunca se fue, porque hay esencias que no son silencio, sino presencia eterna. Y hay personas como Pachita que no mueren jamás, simplemente cambian de forma para seguir habitando entre nosotros. La historia de Pachita es real y documentada, pero también es un caso excepcional que no se repite todos los días. Su figura contrasta con la gran mayoría de quienes aseguran tener dones de medium o curanderos, pero que en la realidad no son más que charlatanes que juegan con la fe y la necesidad de las personas. Precisamente por eso, su legado resulta tan desconcertante, porque entre miles de farsas y engaños aparece un relato que desafía la lógica, rompe con lo común y nos obliga a replantear lo que entendemos como posible. Gracias por hacer parte de este canal. Si tienes una película, tema o historia que te gustaría que analicemos, déjalo en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita. Eso nos inspira a seguir creando más contenido. Soy Osvar. Nos vemos en la próxima aventura.